Existe un evento registrado en el libro de Éxodo que la mayoría de los cristianos conoce, pero pocos realmente han comprendido la profundidad profética de aquel momento. Estamos hablando de la 9ª plaga que cayó sobre Egipto, una oscuridad tan densa que la Biblia dice que podía ser palpada. No era simplemente ausencia de luz, era una oscuridad sobrenatural que paralizó a toda una nación durante 3 días completos. Mientras estás viendo este video ahora, necesitas entender que aquello no fue solamente un juicio histórico sobre Faraón, fue un patrón profético de lo que está por suceder nuevamente antes de la venida del Señor. William Branham, en sus predicaciones durante los años 50 y 60, explicó repetidas veces que Dios siempre opera a través de patrones. Él no cambia sus métodos. Lo que sucedió en el pasado es una sombra de lo que sucederá en el futuro. En uno de sus mensajes más impactantes, predicado en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Branham declaró que estamos viviendo en los días del Egipto espiritual y que la oscuridad que cubrió aquella tierra está a punto de cubrir al mundo entero nuevamente. Pero esta vez no será solamente física, será una oscuridad mental y espiritual que dejará a las personas en completa ceguera respecto a la verdad de Dios. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, nos da el relato exacto. El Señor le dijo a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo y habría tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que se palpaban. Durante 3 días, nadie vio al otro. Nadie se levantó de su lugar. La vida se detuvo completamente. Imagina la escena. Familias enteras atrapadas en sus casas, sin poder ver ni siquiera la propia mano frente al rostro. El silencio era opresivo. El miedo era palpable. Pero mientras esto sucedía en Egipto, algo extraordinario ocurría en Gosén, donde habitaba el pueblo de Dios. Allí había luz. La misma oscuridad que cubría a los egipcios no tenía permiso de tocar a aquellos que estaban bajo el pacto. Branham predicó extensivamente sobre esta diferencia entre Gosén y Egipto. Explicó que Gosén representa a la iglesia verdadera, aquellos que están separados del sistema de este mundo. No era una separación solamente geográfica, era espiritual. El pueblo de Dios vivía en el mismo territorio, respiraba el mismo aire, pero estaba protegido por algo invisible a los ojos naturales, el pacto de sangre. Cuando la oscuridad descendió, ella reconoció dónde no podía entrar. Esto no fue coincidencia. Fue una demostración del poder de Dios de crear una línea divisoria sobrenatural entre sus hijos y aquellos que rechazan su palabra. Necesitamos entender algo crucial aquí. Aquella oscuridad en Egipto no vino de la nada. Fue precedida por 8 plagas anteriores. Cada plaga fue una advertencia, una oportunidad de arrepentimiento. Faraón tuvo oportunidad tras oportunidad de reconocer al Dios verdadero y liberar al pueblo. Pero su corazón estaba endurecido. Eligió la rebelión. Y cuando llegamos a la 9ª plaga, algo cambió. Las plagas anteriores causaron destrucción, dolor, pérdidas económicas. Pero la oscuridad tocó algo más profundo, la esperanza. Cuando la luz se fue, la desesperación se apoderó de todos. Las personas comenzaron a darse cuenta de que estaban lidiando con algo más allá del control humano. Estaban cara a cara con el juicio divino. Tú que me estás escuchando ahora, ¿de qué país de Latinoamérica estás viendo este video? Deja en los comentarios tu ciudad, porque quiero que sepas que no estás solo en este camino de entendimiento. Existen miles de personas en este momento buscando comprender los tiempos en que vivimos, y tu participación fortalece esta comunidad de vigilantes. Mientras dejas tu comentario, continúa prestando atención, porque lo que voy a revelar en las próximas partes va a conectar aquella oscuridad antigua con eventos que están sucediendo ahora mismo a tu alrededor, y todavía no te has dado cuenta. La pregunta que debemos hacer no es si habrá nuevamente 3 días de oscuridad literal. La pregunta correcta es, ¿la oscuridad espiritual que precede ese evento ya comenzó? Branham alertó que antes de que viniera la oscuridad física, vendría una oscuridad espiritual donde las personas perderían completamente la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira.
Tendrían Biblias en sus casas, pero no podrían ver lo que está escrito. Tendrían oídos, pero no podrían escuchar la voz del Espíritu Santo. Ese es el tipo de ceguera más peligroso, porque la persona piensa que está viendo, pero está completamente perdida en las tinieblas. Cuando estudiamos el patrón de Egipto, descubrimos que Dios nunca juzga sin advertir. Él es paciente, longánimo, no queriendo que ninguno perezca. Pero existe un punto donde la misericordia se encuentra con la justicia. Existe un momento donde la luz se retira y la oscuridad tiene permiso de hacer su trabajo. Egipto llegó a ese punto. La pregunta que resuena a través de los siglos es: ¿nuestra generación llegó a ese punto también? Las señales están por todas partes. La confusión está aumentando. La verdad está siendo llamada mentira y la mentira está siendo llamada verdad. Las personas están perdiendo la razón, perdiendo el sentido común, perdiendo la capacidad de pensar con claridad. Esto no es accidental, es profético. La palabra de Dios no habla solamente de tinieblas físicas. Ella habla extensivamente sobre tinieblas espirituales, y este es un tema que atraviesa toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando abrimos la Biblia, en el primer capítulo, en el primer versículo ya encontramos la oscuridad. La tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Antes de que la creación fuera ordenada, antes de que la luz fuera creada, existía solamente oscuridad y caos. ¿Y cuál fue el primer mandato de Dios? Sea la luz. La luz siempre fue el primer movimiento de Dios contra las tinieblas. Esto establece un patrón que se repite a través de toda la historia de la redención. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, leemos que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Jesús mismo declaró en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Aquí está la revelación profunda. Las tinieblas no son solamente ausencia de luz física. Ellas representan la ausencia de la presencia de Dios, la ausencia de la verdad, la ausencia de la vida. Donde no hay luz divina, hay muerte, engaño y destrucción. William Branham, basando sus enseñanzas firmemente en las Escrituras, predicó en innumerables ocasiones sobre el concepto de que la oscuridad espiritual es peor que la oscuridad física. En un mensaje predicado en 1963, titulado «El Dios de esta era malvada», Branham explicó que Satanás es llamado el Dios de este siglo y que él cegó los entendimientos de los incrédulos. Esta ceguera no es solamente para aquellos que nunca escucharon el Evangelio, es también para aquellos que escucharon, pero rechazaron la luz. 2 Corintios 4, 3 y 4 deja esto muy claro. Si nuestro Evangelio está encubierto, es para los que se pierden que está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Esta ceguera espiritual es progresiva, no sucede de una sola vez. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 1 sobre este proceso de endurecimiento. Cuando los hombres conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira la progresión. Primero viene el rechazo de la verdad conocida, después viene el oscurecimiento del corazón, después viene la locura disfrazada de sabiduría. Esto es exactamente lo que estamos viendo hoy en escala global. Personas altamente educadas, con diplomas y posiciones de influencia, tomando decisiones que desafían el sentido común y la ley natural de Dios. Pero existe algo aún más serio que la Biblia revela sobre las tinieblas espirituales, y Branham predicó intensamente sobre esto. En Isaías capítulo 5, versículo 20, está escrito: «Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz». Este es el estado final de la apostasía, cuando la sociedad invierte completamente los valores morales y espirituales. Cuando esto sucede en escala nacional o global, es señal de que el juicio está a las puertas.
Ya no es cuestión de personas individuales errando, es todo el sistema el que se corrompió. Es la estructura de la sociedad la que se volvió contra Dios. Hermano, mírame a los ojos. ¿Tendrías el coraje de entrar en un campo de batalla con balas volando, sin chaleco antibalas? Claro que no. Eso sería suicidio. Pero es exactamente eso lo que haces todos los días cuando despiertas sin el blindaje de la mente. El enemigo no está jugando. La ansiedad que sientes, el miedo del futuro, esas son flechas que ya te alcanzaron porque estás expuesto. El protocolo Escuela de Fuego no es una lectura, es el chaleco antibalas que Dios me dio para entregarte. No es sobre querer leer, es sobre necesitar estar de pie cuando todo caiga. La pregunta no es si puedes entrar, la pregunta es, ¿aguantas un día más desprotegido? El enlace para vestir tu armadura está aquí abajo. No esperes el próximo ataque. Deja tu nombre aquí en los comentarios para que podamos orar por ti y tu familia. Porque la protección de la que vamos a hablar en las próximas partes no es automática, requiere posicionamiento, requiere una decisión consciente de separarse de las tinieblas y andar en la luz. Mientras escribes tu nombre, piensa en esto. ¿Tienes certeza absoluta de que estás andando en la luz? No en la luz de tu propia comprensión, sino en la luz de la palabra revelada de Dios. El profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 18, hizo una advertencia sombría. «Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz». Muchos cristianos hablan sobre el regreso de Jesús, sobre el fin de los tiempos, sobre el gran día del Señor. Pero no entienden que para aquellos que no están preparados, aquel día será de tinieblas insoportables. No será un día de celebración, será un día de terror. La luz de Dios expone todo lo que está escondido, y para aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, esa exposición será devastadora. Branham enseñó que estamos viviendo en la era de la Odisea, la última era de la iglesia, y Jesús describió esta iglesia en Apocalipsis 3:17 como siendo ciega. Dices que eres rico, que te has enriquecido y de nada tienes necesidad, y no sabes que tú eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. La ceguera de la Odisea no es física, es espiritual. Es una iglesia que piensa que está bien, que tiene todo bajo control, que está aprobada por Dios, pero en realidad está completamente a oscuras sobre su verdadera condición. Esta es la oscuridad más peligrosa de todas, la oscuridad que no sabes que estás viviendo. Jesús advirtió en Mateo 6:23, «Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuán grandes son esas tinieblas?» Esto significa que es posible que una persona piense que tiene luz, piense que está iluminada, piense que entiende las cosas de Dios, pero en verdad estar viviendo en profunda oscuridad espiritual. ¿Cómo es esto posible? Sucede cuando sustituimos la verdadera luz de la palabra por la luz artificial de las tradiciones humanas, de las doctrinas de hombres, de las filosofías y teologías que parecen buenas pero niegan el poder de Dios. La Biblia también revela que las tinieblas tienen poder, pero es un poder limitado y temporario. En Lucas 22:53, Jesús dijo a los que vinieron a prenderlo, «Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Existe una hora permitida por Dios donde las tinieblas parecen triunfar, pero es solamente una hora, un tiempo determinado. Después de esa hora, la luz resurge con poder total y las tinieblas son disipadas para siempre. ¿Estamos viviendo en esa hora ahora? Muchas señales apuntan que sí. Aquí está una de las revelaciones más importantes que necesitas entender hoy. Cuando la oscuridad cubrió Egipto por 3 días, había un lugar donde la luz permaneció brillando. Éxodo 10:23 es muy específico sobre esto. Solamente en las habitaciones de los hijos de Israel había luz. No fue en las ciudades egipcias, no fue en el palacio de Faraón, no fue en ningún lugar excepto donde el pueblo del pacto habitaba. Esto no fue suerte, no fue geografía favorable, no fue coincidencia. Fue protección divina sobrenatural.
Y esa misma protección está disponible hoy para aquellos que entienden el principio espiritual detrás de Gosén. William Branham predicó un mensaje poderoso en 1963 llamado El Dios de la Era Perversa, donde explicó detalladamente que Gosén representa separación. Los israelitas vivían en Egipto, pero no eran de Egipto. Estaban físicamente dentro del sistema, pero espiritualmente fuera de él. Esta separación no era solamente religiosa o cultural, era una separación basada en sangre. Las casas de ellos estaban marcadas con sangre desde la Pascua. Y cuando la oscuridad descendió, ella reconoció la marca de la sangre y no tuvo permiso de entrar. ¿Puedes ver la aplicación para hoy? Nosotros vivimos en este mundo, trabajamos en este sistema, pagamos nuestras cuentas dentro de esta sociedad, pero no somos de este mundo. Jesús oró en Juan 17:15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la esencia de Gosén. Es estar en medio del caos pero protegido por el pacto. Es estar expuesto a las mismas circunstancias naturales pero guardado por poder sobrenatural. Branham enfatizó repetidas veces en sus predicaciones que la marca que nos separa del sistema no es denominacional, no es un letrero de iglesia, no es un título religioso. La marca es el sello del Espíritu Santo. En Efesios 1:13 leemos, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello no es solamente una experiencia emocional, es una marca espiritual real que identifica a quién perteneces. Y así como la oscuridad reconoció dónde no podía entrar en Egipto, las tinieblas espirituales que están viniendo reconocerán a aquellos que cargan el sello de Dios. Pero aquí está algo que muchos cristianos no entienden. Estar geográficamente en una iglesia no te coloca en Gosén. Tener un nombre en una lista de miembros no te coloca en Gosén. Hasta conocer doctrinas correctas no te coloca en Gosén. Gosén es un lugar de obediencia, de separación real del pecado, de consagración diaria, de relación viva con Dios. Es un lugar donde la palabra de Dios es más importante que las tradiciones de los hombres. Es un lugar donde el Espíritu Santo gobierna, no los consejos y comités humanos. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje, porque la hora es tarde y muchos todavía no han entendido la urgencia del momento en que vivimos. Mientras compartes, piensa, ¿tu casa es realmente un Gosén espiritual? Cuando las tinieblas vengan, habrá luz en tu habitación. Vamos a entender algo fundamental sobre la protección de Gosén. No era una protección que funcionaba automáticamente solo por estar en la región geográfica correcta. Si fuera así, cualquier egipcio que viviera cerca de la frontera de Gosén hubiera tenido luz también. Pero eso no fue lo que sucedió. La protección estaba ligada a la obediencia a las instrucciones específicas de Dios a través de Moisés. Cuando Dios mandó pasar la sangre en las puertas, ellos pasaron. Cuando Dios mandó quedarse dentro de casa, ellos se quedaron. Cuando Dios mandó prepararse para salir, ellos se prepararon. La protección divina opera dentro de la obediencia a la voz profética. Branham enseñó extensivamente sobre esto en una serie de mensajes sobre oír la voz de Dios. Explicó que en cada era, en cada tiempo de crisis, Dios siempre levantó una voz para guiar a su pueblo. No múltiples voces contradictorias, sino una voz clara que habla la palabra exacta para aquel momento. En Egipto era Moisés, en el diluvio era Noé, en Sodoma eran los ángeles que visitaron a Abraham. La pregunta es, ¿estás oyendo la voz profética para este tiempo? ¿O estás oyendo solamente el eco de tus propias ideas y tradiciones? La diferencia entre estar en Gosén o estar en Egipto es la diferencia entre vida y muerte, entre luz y tinieblas, entre protección y juicio. Y esta diferencia no es determinada por dónde vives geográficamente, sino por dónde estás espiritualmente. Puedes estar sentado en un banco de iglesia todos los domingos y estar espiritualmente en Egipto. Puedes conocer todos los himnos, todos los cánticos, todas las oraciones de memoria, y estar en Egipto.
Porque Egipto no es un lugar, es una condición espiritual. Es vivir bajo el dominio del sistema de este mundo, bajo el control de los príncipes de las tinieblas, bajo la influencia del espíritu de la era. Gosén, por otro lado, es donde el gobierno de Dios opera plenamente. Es donde su palabra es ley. Es donde su espíritu tiene libertad. Es donde no existe mezcla entre santo y profano. En Gosén, las personas sabían exactamente quién era su Dios y a quién servían. No había confusión, no había término medio, no había negociación con el mundo. Era separación completa en obediencia a la palabra. 2 Corintios 6:14 hasta 18 nos da la instrucción clara sobre esa separación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación no es opcional, es mandamiento. Y cuando obedecemos, recibimos la promesa, yo os recibiré. Esto significa protección, provisión, dirección divina aún en medio del caos. Existe un aspecto de las predicaciones de William Branham que causa escalofríos en quien realmente entiende. Él enseñó claramente, basado en las Escrituras, que llegará un momento donde el Espíritu Santo será retirado de la tierra. No completamente, porque Él estará con la iglesia que será arrebatada, pero su influencia restrictiva sobre el mal será removida. Cuando eso suceda, la humanidad entrará en un periodo de oscuridad mental y espiritual sin precedentes en la historia. Esta enseñanza no es invención de Branham, está fundamentada en 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. El apóstol Pablo escribió, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es ese que detiene? El Espíritu Santo operando a través de la verdadera iglesia. Branham explicó en varios mensajes que cuando la iglesia sea quitada en el arrebatamiento, el Espíritu Santo que habita en ella también será quitado, y entonces la iniquidad que ya está operando será revelada en su plenitud. Será como quitar la tapa de un pozo que estaba cerrado. Todo el hedor y podredumbre que estaban contenidos saldrán a la superficie. En una predicación específica de 1961, Branham describió lo que sucederá cuando esa restricción sea removida. Dijo que las personas perderán literalmente la capacidad de razonar correctamente, que una locura colectiva tomará posesión de la humanidad, que decisiones absurdas serán tomadas por líderes mundiales, que el caos moral y mental será tan grande que parecerá que el mundo entero enloqueció. E hizo una declaración profética poderosa. Verás esto comenzar antes del arrebatamiento. O sea, no tendremos que esperar hasta después de que la iglesia salga para ver las primeras señales de esa locura. Deja aquí en los comentarios si ya has estado percibiendo señales de esta confusión mental aumentando a tu alrededor. No para juzgar a nadie, sino para reconocer proféticamente el tiempo en que estamos. ¿Cuántas decisiones absurdas has visto? ¿Cuántas inversiones de valores? ¿Cuánta locura disfrazada de progreso? La Biblia nos da ejemplos históricos de este retiro de la influencia divina. Uno de los más claros está en Génesis 6:3, donde Dios dijo, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Y entonces vino el diluvio. Dios estableció un límite de 120 años, durante los cuales Noé predicó y construyó el arca. Pero cuando ese tiempo terminó, el espíritu dejó de contender, la puerta del arca fue cerrada por Dios mismo, y el juicio vino. No hubo más oportunidad de arrepentimiento. La misericordia había hecho todo su trabajo posible. Ahora era tiempo de justicia. Otro ejemplo está en Oseas 4:17. Efraín está entregado a los ídolos. Déjalo. Llega un punto donde Dios simplemente deja a la persona o a la nación seguir su propio camino. No porque Él quiera, sino porque el rechazo de la luz fue tan sistemático, tan deliberado, tan persistente, que no queda más nada que hacer sino permitir que cosechen lo que sembraron. Romanos 1:24.
26 y 28 repiten 3 veces la frase terrible: Dios los entregó. Cuando Dios entrega a alguien a sus propias concupiscencias, a la mente reprobada, a las pasiones infames, esto no es bendición, es juicio. Branham explicó que la oscuridad que vendrá no será solamente física como en Egipto, será mental, será espiritual, será una oscuridad que afectará la capacidad de las personas de pensar, de discernir, de tomar decisiones correctas. Isaías 62 nos da una pista profética. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Mira que la oscuridad cubre los pueblos, plural, no solamente un país o región, es global, pero al mismo tiempo sobre el pueblo de Dios, sobre aquellos que están en pacto, la gloria del Señor surgirá. Habrá un contraste visible entre aquellos que tienen la luz y aquellos que están en las tinieblas. Este contraste no será sutil, será tan obvio como fue en Egipto. Imagina la escena: egipcios tropezando en las tinieblas, aterrorizados, perdidos dentro de sus propias casas. Mientras tanto, del otro lado de la frontera invisible de Gosén, niños israelitas jugando en la luz, familias cenando normalmente, vida continuando como si nada estuviera sucediendo. Dos mundos diferentes operando simultáneamente en el mismo espacio geográfico. Esto es lo que está viniendo. Habrá aquellos que entrarán en colapso mental y espiritual, y habrá aquellos que permanecerán firmes en paz en la luz de la presencia de Dios. Pero el retiro del espíritu tiene etapas, no sucede de una vez. Branham enseñó que esto es progresivo. Primero viene el desvío de la verdad. Entonces viene el endurecimiento del corazón. Después viene la ceguera espiritual. Entonces viene la reprobación de la mente. Y finalmente viene la entrega total a las tinieblas. Cada etapa da oportunidad de retorno, hasta que se cruza una línea donde no hay más retorno posible. El ejemplo bíblico de esto es Faraón. En las primeras plagas, la Biblia dice que Faraón endureció su corazón, pero a partir de la sexta plaga, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué significa esto? Que llegó a un punto donde Dios simplemente confirmó la elección que Faraón ya había hecho repetidamente. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo en 2 Timoteo 3:13. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira la progresión. Van de mal en peor. No mejoran, empeoran. Y llegan a un punto donde no pueden más distinguir entre estar engañando a otros y estar siendo engañados ellos mismos. Esta es la ceguera total. Es cuando la persona se convierte en instrumento de las tinieblas, pero piensa que está sirviendo a la luz. Jesús advirtió sobre esto en Juan 16:2. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora vamos a aplicar todo lo que hablamos hasta aquí al momento presente, porque no estamos estudiando historia antigua solamente por conocimiento. Estamos entendiendo patrones proféticos que se cumplen ahora delante de nuestros ojos. William Branham predicó en 1963 que llegaríamos a una generación donde las señales de la oscuridad espiritual serían tan evidentes que solamente los ciegos no podrían ver. Y cuando miramos al mundo hoy, a la sociedad actual, a la iglesia moderna, las señales están gritando. La primera señal clara de oscuridad espiritual es la inversión de valores morales. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo». Esto no está sucediendo solamente en el mundo secular. Está sucediendo dentro de iglesias. Cosas que la Biblia llama claramente pecado están siendo celebradas como progreso. Comportamientos que eran universalmente reconocidos como incorrectos, ahora son defendidos como derechos. Y aquellos que se atreven a mantener la posición bíblica son llamados intolerantes, atrasados, opresores. La luz está siendo llamada tinieblas y las tinieblas están siendo llamadas luz. La segunda señal es la confusión mental generalizada. Pablo escribió en 2 Timoteo 1:7
que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra griega para dominio propio aquí es sofronismos, que significa mente sana, capacidad de pensar con claridad. Cuando esa capacidad es removida, ¿qué queda? Confusión, decisiones irracionales, reacciones emocionales sin lógica, incapacidad de ver consecuencias obvias. ¿No estás viendo esto aumentar dramáticamente? Personas altamente educadas tomando decisiones que un niño sabría que están equivocadas. Sociedades enteras adoptando políticas que obviamente llevarán al colapso. Esto no es solamente ignorancia, es oscuridad mental. Por favor, deja tu nombre en los comentarios para que pueda incluirte en mis oraciones, porque protección espiritual no es automática, necesita ser buscada conscientemente a través de la oración y consagración. Tu participación fortalece esta comunidad de vigilantes. La tercera señal es el aumento de la violencia y la crueldad. Jesús dijo en Mateo 24:12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Cuando la oscuridad aumenta, el amor disminuye. Las personas se vuelven frías, insensibles, crueles. Cosas que antes impactaban ahora son normalizadas. Violencia se convierte en entretenimiento. Sufrimiento se convierte en espectáculo. La capacidad de sentir compasión, empatía, misericordia va siendo progresivamente cauterizada. 1 Timoteo 4:2 habla sobre tener la propia conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada no siente más nada. Perdió la capacidad de distinguir correcto de incorrecto. La cuarta señal, tal vez la más aterradora, es la apostasía dentro de las iglesias. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice, «No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día vendrá la apostasía». La palabra apostasía significa abandono de la fe, desvío de la verdad. No es simplemente personas saliendo de la iglesia, es la propia iglesia abandonando los fundamentos de la fe bíblica. Iglesias que no predican más sobre pecado, sobre arrepentimiento, sobre santidad, sobre la sangre de Jesús. Sustituyeron el mensaje de la cruz por mensajes de autoayuda, prosperidad, inclusividad sin transformación. Branham predicó extensivamente sobre la condición de la iglesia de la Odisea, la última era de la iglesia. Jesús dijo en Apocalipsis 3:17, «Dices que eres rico, que te has enriquecido y de nada tienes necesidad, y no sabes que tú eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo». Esta es la iglesia que piensa que está bien, que se enorgullece de sus programas, de sus números, de sus edificios, pero está espiritualmente en bancarrota. Jesús no está más dentro de ella. Él está afuera tocando, queriendo entrar. Apocalipsis 3:20. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». No está hablando con pecadores, está hablando con la iglesia. La quinta señal es el amor al dinero y al materialismo. Pablo escribió en 1 Timoteo 6:10, «El amor al dinero es raíz de todos los males». La búsqueda desenfrenada por riqueza, por estatus, por cosas materiales, se convirtió en el Dios de multitudes, inclusive dentro de las iglesias. El evangelio de la prosperidad, que promete riqueza terrenal a cambio de ofrendas generosas, corrompió el mensaje simple de Jesús. Él dijo en Mateo 6:24, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». No dijo que es difícil, dijo que es imposible. Pero ¿cuántos intentan hacer exactamente eso? La sexta señal es la persecución creciente contra aquellos que se niegan a comprometer la verdad. Jesús advirtió en Juan 15:19, «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece». Este odio está aumentando. No solamente persecución física, sino persecución social, económica, legal. Personas perdiendo empleos por negarse a violar sus conciencias. Empresas siendo multadas por mantener valores bíblicos. Predicadores siendo procesados por citar versículos de la Biblia. Esta presión solo va a aumentar, y muchos que pensaban que eran firmes van a ceder. La séptima señal es la burla contra profecías y contra aquellos que alertan sobre los tiempos finales. Segunda Pedro 3:3 y 4 dice,
En los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Las personas se burlan de la idea de que estamos en tiempos proféticos, ríen de la noción de juicio venidero, encuentran gracia cuando alguien habla sobre santidad y separación del mundo. Pero esta burla es en sí misma una señal profética de que estamos en el fin. La octava señal, y una de las más evidentes, es el engaño generalizado. Jesús dijo en Mateo 24:4, «Mirad que nadie os engañe». Y en el versículo 11, «Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos». Y en el versículo 24, «Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». El nivel de engaño hoy es sin precedentes. No solamente engaño burdo que cualquiera identifica, sino engaño sofisticado, engaño que viene con señales, con apariencia de espiritualidad, con retórica convincente. Branham alertó que en los últimos días el engaño sería tan sutil que engañaría a los propios escogidos, si fuera posible. ¿Cómo te proteges de ese engaño? Conociendo profundamente la palabra de Dios. No de segunda mano, no a través de comentaristas y predicadores solamente, sino teniendo tú mismo una relación íntima con la palabra. Cuando conoces la verdad, el error se vuelve obvio. Pero si no tienes fundamento sólido en la palabra, serás llevado por todo viento de doctrina. Llegamos ahora a la parte más práctica y esencial de esta enseñanza, porque no sirve identificar las tinieblas si no sabemos cómo mantener la luz encendida. Cuando la oscuridad cubrió Egipto, los israelitas tenían luz en sus habitaciones. Esta luz no apareció por casualidad, fue resultado de decisiones específicas y obediencia consciente. De la misma forma hoy, mantener la luz espiritual encendida en medio de las tinieblas crecientes requiere acciones deliberadas, disciplina espiritual y compromiso inquebrantable con la verdad. El primer principio para mantener la luz encendida es permanecer en la palabra de Dios diariamente. El Salmo 119:105 declara, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra no es solamente información, ella es iluminación. Cada vez que abres la Biblia con corazón sincero, la luz penetra un poco más profundo en tu alma, disipando la oscuridad, trayendo claridad, revelando verdad. Branham predicó repetidas veces que en los últimos días el pueblo de Dios tendría que convertirse en estudiante diligente de las Escrituras, no dependiendo solamente de lo que escuchan en los púlpitos. Pero no es cualquier tipo de lectura de la Biblia. Es lectura con meditación, con oración, con deseo genuino de obedecer lo que está escrito. Santiago 1:22 nos advierte, «Son hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándose a sí mismos». Puedes leer la Biblia entera todos los años y aún así estar en las tinieblas si no estás practicando lo que lees. La luz viene a través de la obediencia, no solamente del conocimiento intelectual. Cuando obedeces un mandamiento que leíste, inmediatamente más luz es liberada para tu comprensión. ¿De qué ciudad me estás escuchando ahora? Deja en los comentarios para que podamos saber dónde están los vigilantes espirituales de este continente. Tu participación nos fortalece y nos muestra que no estamos solos en este camino. El segundo principio es mantener una vida de oración constante. Jesús enseñó en Lucas 21:36, «Velen y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre». La oración no es solamente pedir cosas a Dios, es mantener una conexión viva con Él. Es el canal a través del cual la luz del cielo fluye hacia nuestra alma. Cuando la oración se enfría, la luz comienza a disminuir. Cuando la oración es descuidada, las tinieblas encuentran entrada. Branham enseñó sobre la importancia de la oración secreta, del cuarto de oración, del lugar donde te cierras con Dios, lejos de las distracciones. Jesús dijo en Mateo 6:6, «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
Es en ese lugar secreto que las mayores revelaciones suceden. Es allí que Dios habla las palabras específicas que necesitas para el momento que estás viviendo. Es allí que tu luz es reabastecida. El tercer principio es la separación del mundo. 2 Corintios 6:17 ordena: «Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo». Separación no significa aislamiento físico, significa negativa a participar de las obras de las tinieblas. Significa no comprometer tus valores para encajar en la sociedad. Significa estar dispuesto a ser diferente, a ser extraño a los ojos del mundo. La luz siempre parece extraña para aquellos que aman las tinieblas. Efesios 5:11 nos instruye: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, repréndanlas. No puedes mantener la luz encendida si estás continuamente contaminándote con las tinieblas. Si miras lo que el mundo mira, si consumes lo que el mundo consume, si piensas como el mundo piensa, tu luz se apagará gradualmente. La separación no es legalismo, es protección. Es reconocer que existen cosas que apagan la luz y tener el coraje de decir no a ellas. El cuarto principio es la comunión con otros que también andan en la luz. Hebreos 10:25 nos advierte a no dejar de congregarnos. Antes exhortémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No puedes mantener la luz encendida solo. Necesitas la fuerza, el aliento, la corrección amorosa de otros creyentes verdaderos. Pero cuidado, no es cualquier comunión. Es comunión con aquellos que realmente andan en la luz, no con aquellos que solamente profesan la fe pero viven en las tinieblas. 1 Juan 1:7 dice: «Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Mira la conexión. Andar en la luz produce comunión verdadera, y esa comunión fortalece nuestra caminata en la luz. Es un ciclo que se alimenta. Por eso el enemigo trabaja tanto para aislar a los creyentes, para sembrar divisiones, para crear ofensas, porque él sabe que un cristiano aislado es una presa fácil para las tinieblas. El quinto principio es la santificación continua. Hebreos 12:14 nos exhorta: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Santificación es el proceso de volverse cada vez más separado del pecado y dedicado a Dios. No es un evento único, es un camino diario. Cada día tienes que hacer elecciones conscientes de rechazar las obras de las tinieblas y abrazar la vida en la luz. 1 Pedro 1:15 y 16 ordena: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». La santidad no es opcional, es mandamiento, y ella no se aplica solamente a algunas áreas de la vida, sino a toda manera de vivir. Tu manera de hablar, de pensar, de trabajar, de relacionarte, de usar tu dinero, de gastar tu tiempo, todo tiene que ser santificado, separado para Dios. El sexto principio es cultivar la sensibilidad al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos advierte: «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios». El Espíritu Santo es la luz de Dios en ti. Cuando lo entristeces a través de pecado, rebeldía, desobediencia, la luz disminuye. Cuando lo obedeces, cultivas su presencia, lo honras, la luz aumenta. Branham predicó que deberíamos ser tan sensibles a la voz del Espíritu que inmediatamente reconoceríamos cuando Él está hablando e inmediatamente obedeceríamos. Romanos 8:14 declara: «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Ser guiado no es una experiencia ocasional, es un estilo de vida. Es consultar al Espíritu Santo antes de tomar decisiones. Es preguntarle sobre relaciones, sobre negocios, sobre dónde ir, qué hacer. Es vivir en una dependencia consciente de su dirección. Cuando haces esto, Él mantiene tu luz encendida, aun cuando tormentas de tinieblas están rugiendo alrededor. El séptimo principio es guardar tu corazón sobre todas las cosas. Proverbios 4:23
nos instruye. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón aquí no es el órgano físico, es el centro de tu vida emocional y espiritual, es el lugar donde decisiones son formadas, donde carácter es moldeado. Si tu corazón no está guardado, las tinieblas encontrarán entrada por allí. Guardar el corazón significa controlar lo que entra en él a través de tus ojos, oídos, relaciones, pensamientos. Estamos llegando al punto crucial de este mensaje, porque todo conocimiento que recibimos hasta aquí sirve para prepararnos para lo que está viniendo. Y lo que está viniendo, según las Escrituras y las enseñanzas proféticas de William Branham, es un tiempo de separación como nunca hubo antes. Será un tiempo donde no habrá más término medio, no habrá más zona gris. O estarás totalmente en la luz o totalmente en las tinieblas, o estarás en Gosén bajo protección divina, o estarás en Egipto bajo juicio. La preparación que la Biblia exige no es física primariamente, aunque también involucre aspectos prácticos. La preparación esencial es del corazón, es espiritual, es del alma. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 para ilustrar exactamente esto. Todas las 10 eran vírgenes, o sea, todas profesaban seguir a Cristo. Todas tenían lámparas, todas tenían alguna luz. Pero cuando el novio tardó y la medianoche llegó, 5 tenían aceite suficiente y 5 no tenían. ¿Qué representa esto? Representa la diferencia entre religión superficial y relación real con Dios. Branham predicó extensivamente sobre esta parábola, explicando que el aceite representa al Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas tenían lámparas pero no tenían aceite suficiente. Tenían apariencia de espiritualidad, pero no tenían sustancia real. Cuando la crisis vino, cuando la oscuridad profunda llegó, sus lámparas se apagaron. ¿Y la parte más triste? Intentaron comprar aceite de última hora, pero era demasiado tarde. La puerta fue cerrada. Mateo 25:12 registra las palabras terribles del novio. De cierto os digo que no os conozco. Comparte este mensaje con alguien que necesita despertar a la urgencia de este momento. No dejes para mañana, porque nadie sabe cuándo la puerta será cerrada. Mientras compartes, examina tu propio corazón. ¿Tienes aceite suficiente? La preparación del corazón comienza con arrepentimiento genuino, no el arrepentimiento superficial que solamente lamenta las consecuencias del pecado, sino el arrepentimiento profundo que odia el propio pecado. Salmo 51:17 dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones quebrantados que reconocen su necesidad absoluta de la misericordia divina. Joel 2:12 y 13 hace el llamado profético. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dios no quiere demostraciones externas de religiosidad. Él quiere transformación interna real. Rasgar el corazón significa permitir que la palabra de Dios penetre en las áreas más profundas y escondidas de tu vida, en las áreas que has mantenido cerradas, en las áreas donde todavía existe rebelión y resistencia. La segunda parte de la preparación es consagración total. Romanos 12. 1 nos exhorta: Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un sacrificio vivo significa alguien que murió para sí mismo pero continúa respirando. Significa alguien que no vive más para sus propios deseos, ambiciones y planes, sino vive completamente para la voluntad de Dios. Esto no es esclavitud, es libertad. Es la única manera de realmente vivir. Gálatas 2:20 expresa esto perfectamente. Estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando estás crucificado, ya no tienes más voluntad propia. La voluntad de Cristo se convierte en tu voluntad. Sus deseos se convierten en tus deseos. Sus prioridades se convierten en tus prioridades.
Este es el nivel de consagración que los tiempos que vienen exigirán. Consagración parcial no será suficiente. La tercera parte de la preparación es desarrollar hambre insaciable por la presencia de Dios. El Salmo 42:1 expresa esa hambre. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No es un deseo casual, es un bramido, es una necesidad urgente. ¿Tienes esa hambre? ¿O Dios es solamente un ítem más en tu agenda, una parte más de tu rutina? En los tiempos que vienen, solamente aquellos que realmente conocen a Dios íntimamente permanecerán firmes. Branham predicó sobre el peligro de tener conocimiento sobre Dios sin tener experiencia real con Él. Puedes saber toda teología correcta, citar todos los versículos, defender todas las doctrinas y aún así no conocer a Dios personalmente. Y cuando la presión venga, cuando la oscuridad apriete, conocimiento intelectual no te sostendrá. Solamente una relación viva y real con Dios te mantendrá en pie. Daniel 11:32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La cuarta parte de la preparación es aprender a oír la voz de Dios con claridad. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. En los días caóticos que se aproximan, habrá 1000 voces gritando, cada una alegando tener la verdad, cada una llamándote para una dirección diferente. ¿Cómo sabrás cuál seguir? Solamente si conoces íntimamente la voz del pastor. Y solo conoces su voz a través de tiempo pasado con Él, oyéndolo hablar a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Isaías 30:21 promete: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, cuando os desviéis a la mano derecha o a la mano izquierda. Dios promete dirección específica para cada decisión, cada encrucijada. Pero esto requiere que desarrolles sensibilidad espiritual ahora. No esperes hasta estar en medio de la crisis. Entrenar tus oídos espirituales es algo que toma tiempo, requiere práctica, requiere errores y correcciones, requiere humildad para admitir cuando confundiste su voz con tus propios pensamientos. La quinta parte de la preparación es remover toda confianza en la carne. Filipenses 3:3 nos advierte a no confiar en la carne. Esto significa no confiar en tus propias capacidades, tu inteligencia, tus recursos, tus conexiones, tus habilidades. Todo eso fallará cuando las tinieblas lleguen. La única confianza segura es en Dios y en su palabra. Proverbios 3:5 y 6 instruye: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La sexta parte de la preparación es hacer las paces con todos en cuanto dependa de ti. Romanos 12:18 nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Perdona a quien te ofendió, pide perdón de quien ofendiste, resuelve conflictos pendientes, rompe amarguras antiguas, porque cuando la oscuridad venga, no puedes dar al enemigo ninguna brecha legal para atacarte a través de falta de perdón, amargura o resentimiento. Después de todo lo que vimos, después de examinar el patrón de Egipto, entender las enseñanzas bíblicas sobre tinieblas espirituales, oír lo que Branham predicó sobre el retiro del espíritu, identificar las señales en la generación actual, aprender cómo mantener la luz encendida y prepararnos para lo que viene, llegamos a la conclusión más importante de todas. Y esta conclusión no es de miedo, sino de esperanza. No es de desesperación, sino de expectativa gloriosa. Porque para aquellos que están preparados, para aquellos que están en Gosén, los días que vienen no son de terror, son de triunfo. Isaías 60:1 y 2 nos da la promesa profética completa. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Las naciones vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor que te ha nacido.
Mira que mientras las tinieblas cubren la tierra, algo diferente sucede con el pueblo de Dios. La gloria del Señor surge sobre ellos. Ellos se convierten en portadores de luz en un mundo de oscuridad. Y algo aún más extraordinario. Naciones vendrán a tu luz. Personas perdidas en las tinieblas serán atraídas a la luz que brilla en ti. Esto significa que los tiempos difíciles que vienen no son solamente tiempos de juicio, son también tiempos de cosecha. Habrá almas genuinamente desesperadas por luz, verdad, dirección, y cuando vean la diferencia entre aquellos que tienen la luz y aquellos que están en las tinieblas, muchas vendrán corriendo. Este es el propósito final de Dios en permitir la oscuridad. Separar definitivamente a aquellos que realmente lo aman de aquellos que solamente profesan conocerlo. Por favor, deja tu nombre en los comentarios finales para que pueda orar específicamente por ti y tu familia. La oración de unos por otros fortalece el cuerpo de Cristo y crea una red espiritual de protección sobre todos nosotros. Jesús dijo en Mateo 5:14-16, «Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». En los tiempos de oscuridad profunda, hasta una pequeña luz se vuelve tremendamente visible. No necesitas ser un predicador famoso, no necesitas tener gran ministerio público, solo necesitas mantener tu luz encendida. Branham predicó en uno de sus últimos mensajes que Dios siempre tuvo un remanente, siempre tuvo aquellos que no doblaron rodillas ante Baal, siempre tuvo un Gosén en medio de Egipto. Primera Reyes 19:18 registra a Dios diciendo a Elías, «Yo he dejado en Israel 7,000, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal». Cuando Elías pensaba que estaba solo, Dios tenía 7,000 escondidos. Hoy, cuando parece que todo el mundo está cediendo, que todo el mundo está comprometiendo, que todo el mundo está en las tinieblas, Dios tiene sus 7,000, Él tiene su remanente, Él tiene su Gosén. Y tú puedes elegir estar en ese número. Apocalipsis 3:10 contiene una promesa preciosa. «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Esta promesa no es para todos los que se dicen cristianos, es específicamente para aquellos que guardaron la palabra de su paciencia. Guardar no es solamente conocer, es obedecer. Es permanecer fiel aun cuando la presión aumenta, aun cuando todos alrededor están abandonando la verdad, aun cuando estás solo. Daniel 1:8 nos muestra el tipo de determinación necesaria. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hizo una decisión anticipada, una decisión de corazón, no una decisión de última hora cuando la tentación llegó. Propuso antes que ninguna circunstancia lo haría comprometer sus valores. Y esa decisión hecha en el corazón lo sostuvo a través de toda su vida, a través de múltiples reyes, a través de cambios de imperio, a través de foso de leones. ¿Qué has propuesto en tu corazón? ¿Cuál línea decidiste que nunca cruzarás? No importa el costo. Romanos 8:31 hace la pregunta retórica. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es obvia. No importa cuántas fuerzas de las tinieblas se levanten contra ti, si Dios está de tu lado, estás del lado vencedor. Salmo 91:1 promete, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Ese es el lugar de protección, no un lugar físico, sino un lugar espiritual de intimidad con Dios. Los versículos siguientes del Salmo 91 describen protecciones específicas, libramiento del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, de la saeta que vuela de día, de la pestilencia que anda en oscuridad, de la mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es arrogancia, es fe en la promesa de Dios para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Pero esta promesa viene con una condición. El versículo 14 explica,
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Poner amor no es religión casual, es devoción apasionada. Es hacer de Dios tu primera prioridad, tu mayor tesoro, tu razón de vivir. Cuando amas a Dios así, cuando te aferras a Él de esa manera, Él asume responsabilidad personal por tu protección. Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Las tinieblas pueden hacerse más oscuras antes del amanecer, pero el amanecer está viniendo. Jesús está volviendo. Los días de oscuridad son limitados. La victoria ya está garantizada. Apocalipsis 21:4 promete: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Segunda Pedro 3:13 nos da la esperanza final. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto no es escapismo, es destino profético. No estamos solamente sobreviviendo hasta el fin, estamos avanzando hacia el propósito glorioso que Dios estableció desde la fundación del mundo. Las tinieblas son temporarias, la luz es eterna. Apocalipsis 22:5 describe el destino final de los hijos de Dios. Y no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Vendrá el día donde no habrá más necesidad de guardar la luz, de proteger la llama, de vigilar contra las tinieblas, porque estaremos en la presencia de la luz eterna, del sol de justicia, del Cordero que es la luz de la ciudad celestial. Hasta que ese día llegue, mantengamos nuestras lámparas encendidas, guardemos el aceite del Espíritu Santo, permanezcamos en gocén espiritual y seamos luz en un mundo de creciente oscuridad. No con miedo, sino con fe. No con desesperación, sino con esperanza. No como víctimas, sino como vencedores que conocen el final de la historia. Las tinieblas no vencerán. Juan 1:5 declara con autoridad final: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Ellas nunca comprenderán, nunca prevalecerán, nunca vencerán. Este es el mensaje que William Branham predicó, no basado en teorías humanas, sino firmemente fundamentado en la palabra eterna de Dios. Y esa palabra permanece para siempre, independiente de cuánto las tinieblas intenten apagarla. Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es nuestra roca, nuestro fundamento, nuestra luz inquebrantable. Que Dios bendiga a cada uno que escuchó este mensaje con corazón abierto. Que Él te fortalezca, te guarde, te ilumine y te use como instrumento de luz en estos días finales. Y que cuando los 3 días de oscuridad lleguen, literal o espiritualmente, estés firmemente establecido en Gosén, bajo la protección del pacto eterno, con luz abundante en tu habitación. En el nombre de Jesús. Amén.